sobre el programa Yamkasun Perú y también sobre el programa Contigo. Vamos a hablar, vamos a tratar, ¿no?, de dividir el tiempo, la mitad para cada uno de estos programas. Muy bien, y antes de hablar de estos dos programas, vamos a dar un contexto que posiblemente ya ustedes lo hayan tratado, lo hayan visto, pero vamos a buscar de darle otro enfoque. Vamos a comenzar mencionando o definiendo, ¿no?, qué son las políticas sociales. Y vamos a ver, ¿no?, que estos dos programas son intervenciones que buscan que se pueda cumplir con los objetivos que tenemos planteados, ¿no?, en nuestra política social que tenemos en el país. Así como hay políticas económicas, en nuestro Perú también tenemos políticas sociales. Y todos los programas que estamos desarrollando en este diplomado aportan, ¿no? Y hay que tener en consideración que estos programas sociales van a estar en diversas instituciones, ¿no? No solamente están en el MIDIS. Hoy vamos a ver un programa que está dentro de otro ministerio. Muy bien, entonces cuando hablamos de políticas sociales nos estamos refiriendo a una serie de acciones, a una serie de disposiciones que desarrolla el gobierno, ¿no? Y cuando hablamos de gobierno sabemos que en nuestro Perú tenemos tres niveles de gobierno. Así como el poder se ha dividido en tres poderes, también el gobierno se ha dividido en tres niveles, ¿no? Muy bien, entonces estas disposiciones, estas acciones gubernamentales buscan dos cosas. En primer lugar, mejorar nuestro bienestar, mejorar el bienestar. Y luego también buscan mejorar la calidad de vida. Y cuando hablamos de estos dos términos es bastante complejo, ¿no? ¿Cómo podemos medir, por ejemplo, el bienestar de una persona? Los instrumentos que tenemos en el Perú no están tan desarrollados. Es por eso cuando hablamos, por ejemplo, de pobreza, básicamente nos limitamos a los ingresos económicos. Hace poquito se publicó en el INEI, hemos visto los resultados económicos, el tema de la pobreza del 2023, que lamentablemente se ha incrementado. Pero básicamente se mide eso, ¿no? El tema de la pobreza. Es por eso que muchos programas, cuando buscan, ¿no?, solucionar este tema de la pobreza, ¿a qué se orientan? Pues darle dinero, dar dinero a la población. Entonces, si tú le das, por ejemplo, 300 soles, él genera, no sé, otros 300, entonces ya dejó la pobreza extrema. Estadísticamente ya dejó la pobreza extrema. No es una forma ideal de medir, pero actualmente se trabaja de esta manera, ¿no? Cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de calidad de vida, se tiene que considerar muchos otros factores más, ¿no? Donde vive, los alimentos que consume, el trabajo que tiene, si tiene servicios básicos, entre otros. Y como Perú, como país, nosotros hemos, por muchos años, ¿no? En los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento económico sostenido. Hemos sido un ejemplo tal vez para otros países, pero sin embargo ese crecimiento económico no ha llegado a todas las personas, a todas las capas de la sociedad. Lamentablemente un grupo se ha beneficiado más que otros. Entonces, con las políticas sociales se agarra una parte de los recursos que tenemos como Estado y se le distribuye, se le da a esas personas que tienen tal vez menos oportunidades, menos ingresos. Muy bien, sus objetivos de las políticas sociales son tres. En primer lugar, la justicia social, que básicamente se refiere a que todos tengamos las mismas oportunidades. Es por eso que hay servicios que son universales. Por ejemplo, la educación es un servicio social que es para todos. ¿Por qué? Porque se busca que indistintamente si estás en un nivel, no sé, pobreza extrema, o en una situación de pobreza, o estés tal vez en un lugar muy alejado, no importa dónde nos encontremos, lo que el Estado busca es que todos reciban una educación, en el tema de salud también, ¿no? Sin embargo, vemos, ¿no?, que en la realidad hay ciertas limitaciones. Entonces, tenemos ciertos tipos de servicios que son universales, como es la educación. ¿Buscando qué? Buscando que todos tengamos las mismas oportunidades. El otro objetivo es el bienestar social, que hemos comentado, que implica satisfacer una serie de necesidades que tenemos como personas, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos muchas necesidades, dependiendo también de la edad, dependiendo de las características, dependiendo de dónde
vivimos, dependiendo tal vez los accesos a servicios que tenemos. Entonces, este bienestar social busca que se satisfaga una serie de factores que necesitamos, ¿no? Como personas. Y finalmente, el orden social. El orden social se refiere a que se respeten nuestras instituciones, ¿no? Hemos vivido hace unos años, hace poco, ¿no? Conflicto, hemos tenido huelgas, protestas. ¿Por qué? Porque la población no se siente representada por sus autoridades, porque los servicios no llegan, ¿no? A esos lugares, cómo están nuestros hospitales, cómo están nuestras instituciones, ¿no? Entonces, las políticas sociales buscan lograr estas tres cosas: justicia social, bienestar social y orden social. Y uno de los instrumentos de las políticas sociales, pues son los programas sociales, ¿no? Lo que estamos tratando. Los programas sociales también van a ser intervenciones, van a ser acciones que se va a desarrollar en los tres niveles de gobierno. Por eso que programa social puede tener la municipalidad, puede tener los gobiernos regionales, puede tener el gobierno nacional. Eh, Estamos muchas veces acostumbrados a que si hablamos de programas sociales, más lo relacionamos con las intervenciones nacionales, ¿no? Porque tal vez son las más publicitadas, las más grandes, pero las municipalidades también tienen sus propios programas sociales, como que, por ejemplo, tenemos los comedores populares, tenemos Vaso de Leche, el programa de complementación alimentaria, entre otros. Los gobiernos regionales también pueden trabajar sus propios programas sociales, pero no significa que cada uno va a actuar de manera aislada, ¿no? Que se haga en competencia, que el gobierno local compita con el regional o con el nacional, ¿no? Sino que para ciertas intervenciones tienen que actuar de manera conjunta. En los dos programas que vamos a ver, la intervención es conjunta. En Yancasum, Perú, por ejemplo, el gobierno nacional interviene, pero de manera conjunta con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, quienes presentan, ¿no?, propuestas, quienes presentan algunos proyectos que son evaluados. Y si cumple con todas las formalidades, con todos los requisitos, pues es cofinanciado, ¿no? Da una parte el gobierno nacional, es una intervención conjunta. El programa Contigo también tiene que ver con las personas con discapacidad, pero las municipalidades también tienen una intervención que está relacionada con las personas con discapacidad, las famosas o NAPET, ¿no? Luego vamos a hablar también un poco sobre este servicio que tienen las municipalidades. Los gobiernos regionales también tienen su OREDIS. Entonces, los programas sociales necesariamente tienen que participar los tres niveles de gobierno. Si participa uno solo, los resultados que se van a obtener van a ser bastante limitados, van a ser bastante escasos. Pero no es suficiente la intervención de los tres niveles de gobierno. También se necesita la participación de las personas, de los mismos beneficiarios. Y hay programas que dentro de su estructura, dentro de su diseño, contemplan la participación de la población. En este caso, de los dos programas que estamos viendo, dentro de su diseño no está contemplado, ¿no? No contempla cuál es la participación de la población o de los usuarios, más que hacer usuarios, más que ser beneficiarios. Pero, por ejemplo, si hablamos, ya hemos hablado anteriormente, de lo que es, por ejemplo, Cunamás, Caliwarma, dentro de su estructura, dentro del diseño que ellos tienen, sí, ¿no? Contemplan la participación de los beneficiarios que se asocian, que se agrupan eh, con las autoridades de la municipalidad, con las autoridades de la red de salud, con las autoridades, con los subprefectos. Entonces, de manera conjunta participan, ¿no?, en una parte del proceso de la intervención que tiene. Y entonces, cuando hablamos de programas sociales, lo ideal es que también se involucre al usuario, se involucre también a la población. Un programa social finalmente va a dar bienes y servicios. Si hablamos de Yancasum, pero ¿qué da? Da una oportunidad laboral, da un empleo temporal, da unos ingresos, te va a dar capacitaciones también. Si hablamos de programa Contigo, ¿qué te da? Pues al ser un grupo poblacional vulnerable, al ser un grupo poblacional con características bastante especiales, obviamente no va a poder generar ingresos o dar una contraprestación a cambio, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, ¿qué te está dando? Te está dando un ingreso, te está dando un dinero. Entonces, todos los programas sociales dan un bien o servicio. Nosotros escuchamos, por ejemplo, tal programa social, ya sabes qué servicio o qué bien da, ¿no? Porque así funcionan los programas. Es fácilmente identificable sus beneficiarios y es fácilmente identificable sus productos.
Te dicen, por ejemplo, juntos, ya sabes qué productos o qué servicios van a dar. Te dicen, por ejemplo, vaso de leche, ya sabes qué dan. Así es la lógica de estos programas sociales. Muy bien. Van orientados obviamente a la población que se encuentra en situación de pobreza, vulnerabilidad, riesgo social, abandono. Muy bien. Eh, Podemos tener programas sociales de diversos tipos. Podemos tener programas sociales enfocados en el tema de la salud, educación, vivienda, nutrición, entre otros. Es por eso que las municipalidades, los gobiernos regionales pueden establecer sus propios programas. Por ejemplo, Beca 18 es un programa del gobierno nacional, pero una municipalidad puede elaborar su propio programa de becas. ¿Le está permitido? Claro que sí, porque dentro de las funciones que tiene como gobierno local está el tema de la educación. Y hay municipalidades, terminando la clase, pueden entrar al Google y ver, hay municipalidades que han diseñado sus becas municipales para población, para sus vecinos, para que tienen buen rendimiento. Entonces, programas sociales se pueden diseñar de diversos tipos. Muy bien. Eh, el objetivo que tienen estos programas es mejorar las condiciones de vida, que ya lo hemos ido comentando, ¿no? Cuando hablamos de los programas, cuando hablamos de las políticas sociales. Muy bien, esto lo dejamos ya ahí. Esto era como una parte introductoria. Que vamos a hablar de estos dos programas. Yankee Perú y el programa Contigo. Vamos a comenzar hablando sobre este primer programa. Su nombre ya describe, ¿no? Su nombre ya nos dice de qué va, de qué trata. Te dice que es un programa que tiene como producto generar empleos temporales. Entonces, ese es su entregable. Y muchos programas ya en su nombre tienen definido muchas veces cuál es el producto que ofrecen, tienen definido cuál es la población a quien van dirigido. El otro programa que vamos a ver contigo tiene un nombre súper largo, pero ya en su nombre nos dice en qué consiste el programa. Solo con leer su nombre tú ya te das cuenta cuál es el servicio que ofrece, quién es su población objetivo, y eso es lo interesante, ¿no? De este tipo de intervenciones, que ya en su nombre tú puedes identificar fácilmente de qué va. Muy bien, entonces este es un programa de empleo temporal. Este programa no es nuevo, ya tiene muchos años de funcionamiento, viene desde el 2011, ya tiene más de una década. Entonces, cuando una intervención, cuando una intervención ya tiene varios años de existencia, lo que normalmente sucede es que tenga cambios, tenga actualizaciones, tenga mejoras, tenga rediseños y algunos hasta desaparecen, ¿no? Recordarán, por ejemplo, de algunos programas que iniciaron en los 90 y después desaparecieron o cambiaron de nombre, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Guaguaguasi, comenzó en los 90, ¿no? 93 más o menos, eh, estuvo vigente hasta 2010, 11 más o menos, y ahí apareció Cunamás, y así, ¿no? Con otros programas. Entonces, este programa comienza en el 2011. Tuvo algunas modificaciones, tuvo algunos ajustes durante su existencia. Y yo voy a mencionar los hechos trascendentales o los más importantes que yo considero, eh, por ejemplo, en el 2022. ¿Qué sucedió? Pues se le cambia el nombre. Aquí ya vemos, ¿no? Comenzó con Trabaja Perú, luego en el 2022 pasó a llamarse Lurawi Perú. ¿Por qué? Porque este programa en un momento tuvo que reestructurarse. Y así, o sea, si revisamos la historia de los programas, es interesante revisar un poco de esa historia también. Mira, el Decreto Supremo 4 del 2020, el Decreto Supremo que aprueba la reestructuración de este programa. Entonces, cuando se hace ese tipo de cambios, normalmente va acompañado de una actualización del nombre, ¿no? Entonces sucedió eso con este programa, de llamarse Trabaja Perú por muchos años hasta ahorita, ¿no? Muchas personas que todavía, que confunden, ¿no? Se siguen hablando de Trabaja Perú cuando ya sabemos que no existe, ¿no? O que ya no tiene ese nombre, ¿no? El 2022 pasó a llamarse, este es el decreto supremo con el cual se hace el cambio. Y al año siguiente, el 2023, nuevamente se le cambia de nombre. Mira, de un año a otro. Pero
como que esto ya no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ¿para qué hacerle un cambio de denominación? No sé si no ha habido mayor, si no ha habido mayor cambio, mayor reestructuración en lo que era en ese entonces Lurawi, Perú, ¿no? Entonces uno puede intuir de que básicamente se hizo para decir, ¿no? Tal vez que el ministro, el director de turno, se hizo algún cambio, pero sigue siendo lo mismo. Aparentemente no significa, tiene mayores cambios, pero si vemos en la parte de los costos, el hecho de cambiar el nombre, el hecho de cambiar el logo, para la parte administrativa, para la parte de gestión, la parte documentaria, ahí sí es un gasto adicional, ¿no? Entonces, no sé, las nuevas impresiones, lo que corresponde, no sé, los chalecos, la indumentaria que utilizan, los materiales publicitarios que utilizan, han tenido que hacer todo lo que se tenía el 2022, todo lo que se tenía tuvo que ser dejado de lado y aquí se gastó nuevamente una gran cantidad de recursos. Como les digo, no, o sea, no ha tenido mayor significancia en la parte funcional, pero en el gasto administrativo sí, posiblemente haya tenido un mayor gasto. Muy bien, entonces es por eso que hoy estamos hablando de este programa, ¿no? Que en esencia es Trabaja Perú. Muy bien, entonces es un programa que está dedicado a generar empleos temporales. ¿Cómo se puede generar empleos temporales? Pues vinculándolo con un tipo de intervención que puede cambiar, que puede modificar la realidad de un determinado lugar. De todos los sistemas administrativos que tenemos, uno de los que mayor impacto pueden causar en la población es el sistema de inversiones, el Invierte P. Tenemos tal vez un distrito, una población que nunca antes tuvo una carretera asfaltada o que no tenía un puente. Y cuando se construye una buena carretera, moviliza bastante el aspecto económico. Aparecen nuevos, no sé, restaurantes, aparecen negocios, porque ya más fácil es el desplazamiento. Entonces, si tú mezclas o combinas o tratas de vincular un programa social con un proyecto de inversión, con una inversión pública, de manera general, con una inversión pública, entonces vas a hacer de que por un lado vas a generar como empleos temporales, como en este caso de este programa, y por el otro lado ya le vas a dejar una infraestructura a esta población, porque muchos programas sociales que te da un bien o servicio, pero que desaparece ahí mismo. Te dan un alimento, lo consumes y terminó ahí. Te dan una subvención, te dan una pensión, 300 soles. Lo gastas y ya, ahí desapareció. Pero si tú desarrollas una intervención, por ejemplo, lo que estamos viendo en la imagen, este camino asfaltado va a permanecer por muchos años. Y no solamente ha apoyado a las personas que necesitaban de un ingreso en ese momento, ¿no? Sino que está apoyando a toda la población en su conjunto, sean beneficiarios o no del programa. Entonces, cuando unimos, cuando articulamos ese tipo de intervenciones, proyectos de inversión, inversiones públicas, IOARs, con este tipo de intervenciones que son los programas sociales, entonces el resultado ya es un poco diferente, ¿no? Ya nos permite lograr mayores resultados. De manera inmediata tenemos un resultado, que estas personas que no tienen trabajo ya tienen un ingreso. Pero si nos proyectamos en el medio plazo, en el largo plazo, también estamos dando infraestructura para esta población. Puede ser infraestructura económica, infraestructura básica. Estos proyectos van a ser ejecutados por las municipalidades y los gobiernos regionales. Es por eso que muchas municipalidades se financian de esta manera, ¿no? Nuestras municipalidades, lamentablemente, hay municipalidades pequeñitas y hay municipalidades de muchos millones, en especial las que reciben. Municipalidades pequeñitas pueden dejar obras para su comunidad, para su población.
aliándose, pues presentándose este tipo de proyectos, ¿no? He visto así en unidades así pequeñitas que han ganado estos concursos, los concursos o los financiamientos concursables y se obtienen, ¿no? A pesar de que son pequeños, a pesar de que no tienen muchos recursos, van dejando, ¿no? Van dejando esta estructura para su población. Muy bien, ¿quiénes son los beneficiarios de este programa? Van a ser las personas que están en edad de trabajar, es la población económicamente activa. ¿Desde qué edad se considera? En realidad, desde los 16 años nosotros podemos trabajar, ¿no? Legalmente, no está permitido, ¿no? Pero en este caso, los beneficiarios de este programa tienen que tener de 18 años a más, hasta los 64, 65 años más o menos. Entonces, considera ese rango de edad donde nosotros tenemos fuerzas, tenemos energía. Pero tiene que tener ciertas características. Tiene que estar en primer lugar, empleo, que no tenga trabajo. Empleo. ¿Qué es empleo? Su nombre mismo, su empleo, debajo de un empleo. Cuando tú tienes un empleo, te pagan. Ya, pero si te pagan menos de lo que corresponde, eso es un subempleo. Si tienes los beneficios, los seguros, menos de lo que deberías de tener, ¿de acuerdo? Pero si trabajas en condiciones laborales que no son las adecuadas a un empleo decente, también es están desempleadas, están subempleadas, de pobreza y pobreza extrema. Esta característica de pobreza y pobreza extrema es transversal a todos. Algunos de ellos solamente consideran pobreza extrema. Hay otros que consideran pobreza extrema, como este programa. Vamos a ver, este programa va a considerar solamente los que están en pobreza extrema, no a los que están en pobreza. Muy bien, entonces, ¿por qué se puede dar esta situación de que estas personas están desempleadas o subempleadas? Básicamente se debe al contexto económico por el cual está atravesando el país. Si estamos, por ejemplo, en una época de recuperación de una crisis debido a la pandemia, muchas empresas han cerrado o han quebrado o han reducido, han despedido personal. Entonces, este tipo de situaciones generan, ¿no?, de que exista desempleo o debido a crisis sociales, con políticas. Hemos tenido los bloqueos de carretera, ¿cierto? Visibilizan el malestar de la población, también termina afectando a un grupo de las personas, ¿no? Por ejemplo, si tú eh, produces piña, plátano, naranja y bloquean la carretera, estas frutas tienen unos días, ¿no?, en los cuales pueden ser trasladados y vendidos. Ya, o sea, la fruta no te sirve. El tomate, por ejemplo, ya no sirve. Entonces, muchas personas producen, ¿no?, solamente para, no tienen un gran capital que les pueda permitir este tiempo sin generar ingresos. Empleo, que exista subempleo. Inicialmente no se consideraba a las personas con discapacidad, pero tenemos una ley de las personas con discapacidad, tenemos una política que luego vamos a ver, entonces hoy en día también se considera a las personas con discapacidad, obviamente dentro de lo que puedan hacer, ¿no? Dependiendo de qué tipo de discapacidad tiene, también pueden aportar. Una persona con discapacidad que pueda dar ingresos, que no pueda trabajar, ¿no? Sí, sí puede hacerlo. Y también, por ley, se ha agregado a las mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? Muchas mujeres son maltratadas, muchas mujeres son y lamentablemente, como no tienen otra forma de generar sus ingresos, muchas veces el esposo, el marido aprovecha de esa situación y la mujer no puede alejarse de su hogar. Entonces, se perpetúa, se continúa esa situación de que la mujer es agredida porque depende económicamente del esposo, del marido que la agrede. Entonces, viendo esa situación, es que también hace poco se agrega a las mujeres que han sido víctimas de violencia para que puedan ser usuarias de este programa. De esa manera ya no tengan esa dependencia, ¿no?, económica.
sino que ya puedan generar sus propios ingresos y así deciden hacer su vida de manera independiente. Mira, aquí tenemos algunos de intervenciones, de proyectos en los cuales, ¿no? Interviene o financia este programa. En los lugares, por ejemplo, donde ha habido depredación, el tema de arborización, de avenidas y calles, en intervenciones en lo que son parques, plazas, plazuelas, alamedas, reforestación de laderas, veredas y personales, canales de irrigación, por ejemplo, en los lugares donde no hay lluvia, ¿no? Necesitamos canales de irrigación, sistemas de riego, reservorios de agua, defensas ribereñas, cuando ya se viene la época de lluvia, por ejemplo, ¿no? Fin de año, a llover en la parte sierra, en la parte selva, que necesitamos eh, implementar o incrementar las defensas ribereñas que teníamos en los cauces de los ríos, muros de contención también para los ríos, pavimentación de las calles, sistema de agua potable, drenaje, los accesos turísticos. También muchos están abandonados, muchos de ellos no se puede acceder, está limpieza, y entonces también se puede tener intervenciones relacionadas con el tema de turismo, escalinatas, instalaciones deportivas, entre otros. Como pueden ver, este tipo de proyectos no son proyectos complejos, no son proyectos grandes, no son proyectos que involucran riesgos, son intervenciones, son proyectos pequeños pero necesarios. Y muchas veces el presupuesto que se destina desde el gobierno va para obras grandes, ¿no? Millones se destinan para obras grandes. Lamentablemente, con el tema de corrupción, a las autoridades más les gusta o prefieren intervenir, invertir el presupuesto en proyectos grandes, donde muchas veces, ¿no? Se presentan situaciones de dar adicionales y hay esas situaciones de obtener ciertos beneficios que no corresponden. Y se deja de lado estas, estos proyectos pequeñitos, pero que tanto necesita la población. Consideramos también que es oportuno este tipo de financiamiento que realiza el programa. ¿Qué beneficios tiene el empleo temporal? En primer lugar, el incentivo económico. Este incentivo económico puede variar, puede incrementarse de acuerdo al costo de vida, ¿no? Año tras año el Perú está incrementándose bastante. Entonces, el primer beneficio es el incentivo económico para la persona que no tiene un trabajo. ¿Qué más? El tema de las charlas, de los talleres, ¿no? Ahí también una persona, tal vez un joven, ¿no? Que nunca ha tenido una oportunidad laboral, ahí puede recibir un poco el tema de capacitación, el tema de las charlas, las actividades que va a desarrollar. También recibe una póliza de seguro y un kit de seguridad, ¿no? Dependiendo de la actividad que se va a realizar. Constancia de participación y finalmente la posibilidad de que pueda intervenir, pueda trabajar a otros programas que desarrolla, no solamente el programa, ¿no? También el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene otro tipo de intervención, después de estar financiando y todo. Entonces, ya con ese antecedente, con esa experiencia que tiene quien ha participado, puede más fácil obtener ahí una oportunidad laboral. Bien, continuamos. ¿Qué modalidades de intervención tenemos? Vamos a tener tres modalidades de intervención. La primera, más frecuente, la más común, es la regular. Como su nombre mismo nos dice, es una intervención común, es una intervención que se da en un momento, en una situación, que va a ser tal vez lo que se va a presentar siempre. Bien, entonces realmente aborda, ¿no? Este tema de buscar reducir el desempleo, subempleo y la pobreza. Entonces, esta intervención regular se da en situaciones que debido al ciclo económico se ha perdido, ¿no? Se ha perdido los empleos que normalmente generaban las empresas. El ciclo económico es fluctuante. En un momento estamos en crecimiento, en un momento estamos en recesión, en un momento puede haber el tema de la inflación, pero son situaciones temporales, ¿no? Ya cuando nos recuperamos económicamente, por ejemplo, ahorita que se está viniendo con fuerza, que va a cambiar bastante el panorama económico nacional,
es el puerto, el megapuerto que se está construyendo y que pronto ya va a entrar en operaciones. No solamente se va a traer productos de China, sino que también los que tienen productos van a poder exportar a otros países. Porque actualmente es un poco difícil porque el costo logístico es bastante alto, pero ya teniendo un megapuerto con el cual tú vas a poder enviar productos al mercado más grande, entonces las dinámicas económicas van a cambiar, ¿no? O sea, tal vez nuestros productos amazónicos, nuestros productos de la sierra van a poder ser exportados porque eh, si bien es cierto, como Perú dependemos bastante de la exportación de minerales, pero también se exporta bastante los productos naturales, ¿no? La comida, ¿no? Las frutas, las verduras. Entonces, se va a generar nuevas oportunidades. Entonces, se puede aprovechar esa situación, ¿no? Son ciclos económicos. Ahorita estamos tal vez en momentos de recesión donde las cosas han subido, pero es temporal, luego vamos a tener un momento de crecimiento. Muy bien, entonces va a intervenir o se va a realizar esta primera modalidad durante esas situaciones en las cuales existe bastante desempleo, subempleo, y eso mismo, en la parte final vamos a ver el presupuesto que le asignan. Esto mismo hace que en algunos años tenga un gran presupuesto este programa, y en otros años reduzca. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque si está creciendo el país, no hay tipo de intervenciones. Pero en la pandemia, donde cerraron las empresas, ahí sí, ¿no? Entonces vamos a ver que en la pandemia el presupuesto que se le dio a este programa fue bastante elevado. Y así es como funcionan, ¿no? Estos programas que tienen esa característica de ir de la mano con el ciclo económico, con el ciclo económico. Sucede con otro tipo de programas. Hay programas que indistintamente si el país está creciendo o el país está en recesión, igual, o sea, se va a tener que invertir lo mismo. Por ejemplo, si hablamos de Caliwan, los niños van a seguir alimentándose. No es porque estamos en un momento de crecimiento, ya van a dejar de comer, ¿no? Entonces, el presupuesto que tiene ese programa es sostenido. Si tú evalúas en el año, a lo largo de los años, ha ido con un crecimiento sostenido. En cambio, este programa vamos a ver que su crecimiento o la evolución presupuestal que ha tenido es bastante variado. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a lograr reducir el desempleo, el subempleo o la situación de pobreza a través de los empleos temporales? Muy bien, y esto se logra a través de los proyectos de inversión. Pero también se puede financiar actividades que necesitan una intervención inmediata. Los proyectos de inversión tienen la característica de que tienen que tener un registro, se registran, tienen su formato, sus formatos que ha establecido el INVIET, hay un banco de inversiones, hay un para los proyectos de inversión que van a ser financiados o cofinanciados por este programa, es necesario que tenga todo ese ritmo. Necesita tiempo, necesita hacer un estudio, necesita cumplir con todo las directivas. Pero pongamos que hay situaciones donde necesita hacerse una intervención. Supongamos en una escuela, ya va a comenzar las clases y nunca se le hizo tal vez el mantenimiento, la limpieza, los cercos perimétricos. Entonces, pues no vas a estar formulando, trabajando un IOA, un proyecto, es una actividad de intervención inmediata. Ahí es donde también se puede intervenir. Dos modalidades. Entonces, actividades de intervención inmediata. Ahora, tiene un ámbito, tiene, a ver, por así decirlo, tiene distritos que ya son focalizados. Y aquí les voy a dejar un enlace. Este es el ámbito de focalización geográfica que tiene el programa. Esto que está subrayado es un enlace. Cuando tienen el material, simplemente le dan un clic ahí y les va a... El acceso que van a tener es a esta página en el cual vamos a ver qué distritos están focalizados por este programa. El filtro que podemos hacer es a nivel departamento, provincia y distritos. Voy a hacerlo de manera aleatoria. Pongamos que yo soy, no sé, del departamento de Loreto. Yo soy de Loreto. Muy bien.
la provincia, no sé, Mariscal Ramón Castilla, listo. Y soy del distrito de Pebas, listo, Pebas. Le damos clic en consultar y ahí vamos a ver si este distrito forma parte del ámbito de focalización de este programa. ¿Qué nos dice? El distrito sí forma parte. Ah, muy bien, entonces este distrito puede presentar sus proyectos y aquí te da la descripción, ¿no? Vamos a leerlos súper rápido, nos dice, considerando principalmente las variables que caracterizan a la población objetiva del programa, vean el artículo 1 de la RM 67 de este año 2024 del Ministerio de Trabajo, eh, este ministerio aprobó criterios de focalización del programa, listo, correspondiente a la modalidad 1 regular, lo que estamos viendo ahorita, en los distritos que cumplan al menos estos criterios. Y aquí están los criterios, ¿ven? Los 3 criterios que te establece. Pero para que tú no estés evaluando, mira, aquí te dice que distritos urbanos a partir del decil 1 de porcentaje de la población en condición de pobreza y pobreza extrema, o a partir del decil 1 del porcentaje de población desempleada. ¿De dónde yo voy a sacar esta información, no? Tendría que tener datos de INEI y muchas veces es complicado, ¿no? ¿Y qué hace entonces para poder hacer más fácil la labor de los gestores, la labor de las municipalidades? Pues ellos hacen esa evaluación de todos estos distritos y ya te sacan como una herramienta bastante sencilla de utilizar, ¿no? Haces los filtros que corresponden y ya tienes la respuesta, si tu distrito es focalizado o no por este programa. Y aquí tiene, ¿ve? También otros criterios. Y finalmente vamos a irnos a la parte de la conclusión donde nos dice, después de haber realizado toda esta evaluación de acuerdo a los criterios que ha sido establecido por el ministerio, nos dice que en ese sentido el distrito Pebas de la provincia Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto cumple con el criterio de focalización. Aquí está, nos dice distritos rurales a partir del DICIL 1, nos da el porcentaje, ¿ve? Entonces, concluye de que sí puede ser beneficiario de este programa. ¿A qué modalidad? La modalidad 1 regular para este año 2024. ¿Ve? Es bastante amigable el trabajo que ha realizado. Pero yo quisiera ver una búsqueda más. Pongamos de Huánuco, listo. Filtramos Huánuco, filtramos, no sé, Guamalíes, por ejemplo. ¿Qué distrito? Acá tenemos varios distritos. A ver, vamos a, no sé, Jircán. A ver, Jircán. Damos clic aquí. También este distrito puede ser beneficiado. Entonces, la idea es que todos estos distritos que salen así con este cheque en verdecito, presenten, ¿no? Sus proyectos, presenten sus iniciativas que ellos tienen. Al finalizar les voy a dejar, ¿no? Todo ese material, todos los manuales, las guías que tiene aprobado, por si alguno de ustedes está interesado, trabaja en alguna municipalidad y pueda aprovechar, ¿no? En especial, como les digo, las municipalidades pequeñitas, ¿no? Las grandes tal vez no necesitan porque tienen buen presupuesto y pueden financiar por ellos mismos los proyectos, las obras que tienen dentro de su municipalidad. Muy bien. La segunda modalidad es en situaciones de emergencia, desastre o peligro inminente. Las emergencias, los desastres, es cuando ya se ha presentado la situación. Hay un deslizamiento y se lleva una parte del centro de salud, de la posta de salud. Hay lluvia y se cae una parte de la institución educativa. O no sé, hay un incendio y malogra tal vez los canales que tenía o algún puente que tenía el distrito, la población. El, las emergencias de desastres es cuando ya se presentan, ¿no? Entonces, esas intervenciones son más reactivas. El peligro inminente es cuando ya se sabe que va a suceder, ¿no? Hay un poquito el tema de prevención entra, ¿no? Por ejemplo, empieza a llover más de lo normal, ya sabemos que se va a venir, ¿no? Sabemos que va a comenzar las inundaciones, ya sabemos que se va a derrumbar la carretera, eh, no sé, va a haber en algunos lugares que van a ser afectados.
Entonces ahí podemos realizar, ¿no? Algunas intervenciones, podemos eh, ir un poco con el tema de la prevención. Entonces a eso va referido esta segunda modalidad. Estas situaciones de emergencia obviamente también generan desempleo, generan pobreza, generan subempleo, que estos pueden ser, por ejemplo, generados por un desastre natural, ¿no? Las lluvias, hace tiempo, hace unos años atrás hemos tenido, por ejemplo, el tema del terremoto, las granizadas, los deslizamientos, o también las personas pueden intervenir, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Para sembrar queman, entonces eso también puede afectar el medio ambiente. Entonces los desastres, las emergencias, pueden ser también inducidos por la mano del hombre. Pero a diferencia de la modalidad anterior, donde bajo ciertos parámetros que establecía el ministerio, se establecía cuáles van a ser los distritos priorizados. En este caso, para el tema de emergencias, tiene que haber una declaratoria de emergencia y esto es un acto resolutivo. Puede ser por un decreto supremo. Normalmente, las declaraciones de emergencia se hace a través de un decreto supremo. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Este es el decreto supremo 26 de este año, que aquí nos dice, ¿verdad? Decreto supremo que declara estado de emergencia. Estado de emergencia en distritos de estos departamentos que estamos viendo aquí. El hecho de que se declare en estado de emergencia hace de que en ese lugar se dé ciertas flexibilidades a las entidades que están en ese lugar, ¿no? A las municipalidades o al gobierno regional. Como sucedía en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, durante el estado de emergencia se declaró con un decreto supremo, entonces había IOARs o proyectos de inversión de emergencia. Las compras de situación de emergencia también podían realizarse. Te saltabas todos los procesos y podías comprar, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí, o sea, el hecho de que se dé una declaratoria de emergencia es pues que existe una situación que necesita ser resuelta inmediatamente y flexibiliza alguno de los sistemas administrativos, básicamente lo que es el tema de contrataciones, que es lo que más tiempo a veces requiere. Muy bien, entonces para que se pueda intervenir a través de esta segunda modalidad, tiene que haber una declaratoria de emergencia. Y vamos a ver a qué más involucra que se declare en emergencia. Vamos a poner un poquito de zoom. Listo. Aquí creo que ya se ve mejor. Ya. Nos dice, a ver, un poquito más vamos a ponerle. Dice, declaratoria de emergencia. Listo, este es su artículo 1. Nos dice de qué distritos, de qué departamentos. ¿Por cuánto tiempo? Por 60 días, nos dice. Muy bien, estos 60 días van a estar en emergencia. ¿Qué acciones se deben de realizar? Nos dice que los gobiernos regionales de estos distritos que han sido declarados en emergencia, listo, también los gobiernos locales, se te dice, gobiernos regionales, muy bien, también las municipalidades, pero ellos tienen que trabajar, nos dice, con el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, también pide que participe el MINSA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el MIDAGRI, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Mujer, el MIDIS, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa. Entonces, pide que todos ellos participen y desarrollen acciones. ¿Para qué? Para poder superar, ¿no?, esta situación. Entonces, los proyectos o las intervenciones que van a financiar a través de estos ministerios o específicamente a través de este programa, ¿cuál es el tiempo? Los 60 días. Los 60 días que ha sido declarado en emergencia. Imagínate que te demores más, no haces tu trámite, te olvidas, te falta firmas, tal vez quedas fuera de los 60 días y ya no vas a poder ser beneficiario. Entonces es por eso que tenemos que estar atentos, ¿no? Tenemos, como nosotros los que trabajamos en el sector público, tenemos que estar atentos con las publicaciones de las resoluciones ministeriales, de los decretos y otros dispositivos legales.
Muy bien, y aquí nos detalla, ¿no? ¿Qué bienes y servicios se va a entregar? Se va a dar material médico, se va a dar abrigo, se va a dar repelentes para insectos, textiles, se va a dar botas, se va a dar impermeables, baldes, mira, ve, entre otras cosas, se va a dar. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta compra? Pues no lo puedo hacer con una compra regular que me va a tomar mi tiempo, ¿no? Sino voy a tener que hacerlo a través de una compra de emergencia, que tiene que ser más rápida. Muy bien, entonces, así como intervienen otros sectores, otros ministerios, INDES y el gobierno regional, también interviene este programa. Oye, entonces, esta es entonces la segunda modalidad, cuando hay situaciones de emergencia, desastre o peligro. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Que tenga su declaratoria de emergencia. Normalmente esto se da a través de decretos supremos. Muy bien, pero también necesitamos ese detalle. Por ejemplo, aquí tenemos un listado. Esto normalmente se aprueba con una resolución directoral en el programa. ¿Qué aprueba? O sea, el decreto supremo dice, ¿no? Tal lugar es declarado en emergencia, estado de emergencia. Muy bien, pero se puede presentar una gran cantidad de propuestas. ¿Todas esas van a ser financiadas? Obviamente que no, ¿no? Solamente las más áreas, las más urgentes. Y esas tienen que ser reconocidas a través de una resolución directoral. Y finalmente, esas intervenciones o estas actividades o esos proyectos que se van a financiar tienen que ser aprobados. Y aquí está, ¿eh? Por ejemplo, no sé, vayámonos a Ancash. Ancash, la provincia de Bolognesi, el distrito de Aquia. Nos dice, ¿qué se va a financiar en Aquia? Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los terrenos de distrito de Villanueva, en el distrito de Villanueva, de Aquia, en el distrito de Aquia. ¿Cuánto de presupuesto se va a destinar? 1.55.000. ¿Quién va a ejecutar ese presupuesto? La ¿Cuántos empleos temporales va a generar por esa actividad o ese proyecto? Sí, empleos temporales. Y así, mira, de cada uno de ellos que han sido declarados en emergencia, aquí está, ¿eh? A ver, uno más, un ejemplo lo veamos. Aquí en Jaén, nos dice, en Cajamarca, Jaén, en el distrito de Sayí, ¿qué actividad se va a financiar? La limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de trocha carrozal. ¿En qué tramo? De la Unión, Catala, Mochica y Santa Rosa. ¿Cuánto de presupuesto se está dando? 181.000. ¿Cuántos empleos se proyecta que se va a generar? 59. Entonces, como podemos ver aquí, necesitamos la parte normativa, ¿no? La parte legal. Muy bien, entonces esta es la segunda modalidad. Pasemos a la tercera modalidad. La primera modalidad es el regular, ¿no? Situaciones de crisis económicas, muy bien. La segunda modalidad es cuando se presentan situaciones de emergencia. La tercera modalidad es una modalidad especial. Ya va más relacionado con el ámbito político. Muchas veces se presentan situaciones que saltan a la palestra y es de interés nacional, ¿no? Sale en los medios de comunicación, tiene repercusión mediática, las autoridades, los ministros viajan a ese lugar. Muy bien. Entonces, esta tercera modalidad va dirigido a ese tipo de situaciones, que es del ámbito de atención especial o de interés público. Por ejemplo, hay una situación, no sé, de violencia en un determinado lugar que ha escalado bastante y se trabaja ahí a través de una mesa de diálogo, tal vez, no sé, en un lugar que está cerca a un, no sé, un centro minero donde hay recursos, entonces podemos establecer mesas de diálogos. O el ministro del trabajo o otro ministro viaja a un lugar, ve a la población que hay mucha pobreza y dice, aquí vamos a intervenir, vamos a dar recursos, vamos a apoyar. Muy bien, entonces puede ser a través de mesas de diálogos, mesas técnicas, puede ser intervenciones sectoriales, intersectoriales, intergubernamentales, sectoriales.
dentro de un mismo sector. Por ejemplo, educación, todo lo que es educación es sectorial. Intersectorial es cuando participan más de un ministerio. Intergubernamental es cuando participa más de un nivel de gobierno. Listo. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, el ministro Maurate Mazamari, en la selva central, ejecutará proyectos a través de Yamkasum, Perú. Entonces, ¿qué hace este ministro? Puede que él viaje a Mazamari, creo que en este caso, estas autoridades, los APUS, han viajado a Lima, ¿sí? Han viajado a Lima, al parecer, esto es Lima, y se reúnen con el ministro, y el ministro les ofrece, no, mira, hay necesidad en tu comunidad, entonces te vamos a financiar proyectos, proyectos a través de Yancasum. Y quiere decir que va a generar también empleos. Y aquí está el detalle, ¿ves? ¿En qué lugares va a ser? ¿Cuánto de presupuesto se va a destinar? Por ejemplo, aquí se va a destinar 391.000 soles. Eh, a ver, ¿qué más tenemos aquí? ¿Dónde está? Bueno, no dice cuántos empleos, no supongo que ya después ya se va a formalizar ese tema, cuánto se va a proyectar. Entonces, este es un compromiso político. Esta es una gestión que ha realizado esta autoridad, ha ido, se ha reunido. Creo que acá también tenemos otro. A ver, otro ejemplo tenemos. El mismo ministro lidera ayuda humanitaria y anuncia inversión de 200.000 para obras a través de Yancasa. Esto es en Chupaca. Dice, a ver, vamos a leer. Dice Manzanares, provincia de Concepción, la provincia de Chupaca. En Chupaca, Junín. Entonces, ese tipo de compromisos políticos donde la autoridad se compromete a apoyar a una determinada localidad, también puede ser financiado a través de este tipo de intervención. Tal vez no va a responder a los criterios que anteriormente hemos visto, ¿no? Tal vez ese distrito no está dentro de esos parámetros que se ha establecido para la modalidad regular, la primera modalidad. Tal vez no está declarado en emergencia, pero como es de interés público, y nos dicen, como es de interés público, puede también ser beneficiario, puede ser también beneficiario de este programa. Muy bien, entonces estas son las tres formas, las tres modalidades de intervención. ¿Cómo se financia? Puede ser financiado o cofinanciado. El financiamiento es donde el programa asume el 100%, ¿no? Como en el ejemplo que hemos visto. En el ejemplo que hemos visto, ¿qué nos decía? Que el ministro se ha comprometido que va a financiar al 100% del programa. Muy bien, ese es un financiamiento. Un cofinanciamiento es cuando la municipalidad pone una parte, el gobierno regional, y la otra parte pone el programa. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Mira, se transfiere recursos a través de una resolución ministerial para financiar 137 convenios. Aquí está, ¿cuánto de presupuesto se está destinando? 22 millones. Y aquí está el detalle. Queremos ver cuáles son. A ver, vamos a hacer un pequeño giro así súper rápido. Vamos a poner un poco de zoom. Y ahí está, ¿ves? Las que están siendo financiadas. Muy bien, entonces el financiamiento se formaliza a través de una resolución ministerial. Obviamente va a depender del presupuesto que tenga el programa, ¿no? Puede tener la voluntad de apoyar a más lugares, a más comunidades, pero si no tiene recursos, también va a verse limitado. Aquí podemos ver como una pancarta, ¿no? Una publicidad, mejor dicho, una publicidad de un distrito, de una municipalidad, este es de Colán, donde convoca, ¿no? Convoca a trabajadores, convoca a personas que necesitan de un empleo, un trabajo, y ahí dice, ven, cuáles son los requisitos, los beneficios, cuál es la intervención que se va a realizar. Muy bien. Los requisitos que deben de cumplir los proyectos vamos a mencionar de manera general en caso de proyectos, no intervenciones o de actividades de intervención inmediata, ¿no? Como en el tema de desastres. Los proyectos que se presentan. Tiene que estar considerado, mejor dicho, tiene que sujetarse a las disposiciones que da el invierte.
Y una de las disposiciones que está establecido es que todo proyecto de inversión, toda IOR, tiene que estar dentro de su programación multianual de inversiones. Ah, muy bien. Primer requisito, si tú quieres presentar tu proyecto, es que debe de estar dentro de la programación multianual de inversiones. ¿De quién? De quién está proponiendo. Si es la municipalidad, la municipalidad. Si es el gobierno regional, del gobierno regional. ¿Qué más? Tiene que estar activo y tiene que estar viable en el banco de inversiones del MEF. Nuevamente se sujeta a lo que dice el INVIERTE-P. Nos pone un tope, nos dice el monto de viabilidad y costo del proyecto a nivel de expediente técnico, no debe ser mayor a 1.200.000. Son proyectos pequeños. 1.200.000. No debe registrar avance físico ni financiero, a excepción del gasto por la elaboración de la evaluación de expediente T. Debe de corresponder a la tipología de proyectos cofinanciados por el programa. Y finalmente, este proyecto debe de contar con todos los estudios básicos que son necesarios, ¿no? Para que se pueda hacer la revisión del expediente, del documento que se presenta. Aquí nos habla de un formato. Eso vamos en la parte de los manuales, de las guías. Ahí se va a compartir toda esa información. Muy bien. Esto es lo que les estaba comentando. Este programa no tiene una asignación presupuestal. Normalmente el presupuesto que asignan va creciendo, ¿no? Año tras año. Evalúen a una entidad cualquiera, una entidad, no sé, un ministerio, un programa. Vamos a ver que la línea de crecimiento suele ser así positiva, suele subir así, es creciente, porque año tras año nuestra economía, nuestro presupuesto crece, entonces tiende a crecer. Pero hay cierto tipo de instituciones o de entidades que no responden a eso, ¿no? Como este programa. Mira, si vemos el 2011 tenía un presupuesto de 115 millones, subió a 172 millones el 12 y el 2013 disminuyó. 2014 se incrementó, 2015 también, pero ¿qué sucedió el 2016? Disminuyó. El 2017 incrementa, el 2018 disminuye, el 2019 crece un poquitito. ¿Y qué sucede el 2020? Se vino la pandemia. Y la pandemia generó esta situación, ¿no? Mira, ¿qué estamos viendo en la gráfica? Es un antes y después, ¿no? Entonces, aquí es donde se asignó una gran cantidad de recursos, por lo que ya sabemos qué sucedió, ¿no? Se perdieron empleos, trabajos. Pero vemos que en los siguientes años disminuyó, pero no al nivel de los años anteriores. ¿Por qué? Porque todavía no nos hemos recuperado, ¿no? En el 2021 todavía estábamos encerrados. El 2022 disminuyó un poco, el 2023 se incrementó, pero para este año 2024, donde ya en teoría ya hemos superado la pandemia, ¿qué sucedió con la asignación presupuestal? Disminuyó. Entonces, el financiamiento que va a dar se va a sujetar a cuánto de recurso, a cuánto de presupuesto le asignan al programa. Entonces, este tipo de análisis que se puede hacer de la evolución presupuestal no es el mismo para otro tipo de intervenciones, ¿no? Aquí es de acuerdo a la asignación presupuestal. Y esto puede responder un poco a cómo nos encontramos económicamente en ese momento, como en este momento de crisis, ¿no? Donde se dio mayor cantidad de recursos. Esta es la normativa que les voy a compartir. Muy bien, tenemos aquí la guía técnica para la elaboración y revisión de las fichas técnicas de actividades de intervención inmediata. Ustedes le dan clic y van a poder acceder a este material. La directiva que regula el financiamiento de actividades de intervención inmediata. También tenemos el manual de procedimiento de priorización de actividades. ¿Cómo se realiza la priorización? Aquí está. Esto es más para un tema interno de la entidad, ¿no? Si nos interesa saber cómo es que ellos priorizan, qué criterios siguen, aquí está esta información. Las modalidades de intervención, las tres que hemos comentado básicamente, el ámbito de focalización que hemos visto en esa página, en esta de aquí, a ver dónde está. En esta de aquí también les estoy dejando ese enlace. Muy bien, entonces ahí tenemos también material adicional para que puedan profundizar un poco más sobre este interesante programa.
Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente programa que me indicaron para poder compartir con ustedes, que es el programa Contigo. Y como pueden ver, su nombre ya nos dice todo de qué trata este programa. Nos dice que es un programa nacional, muy bien, de entrega de pensión. Listo. Entonces, ¿cuál es su producto que entrega este programa? Es una pensión no contributiva. ¿Qué es una pensión no contributiva? Pues que no hace este aporte. Los que trabajamos de manera formal todos los meses nos descuentan, ¿no? Nos descuentan 13% para nuestra jubilación, para nuestra pensión. En aquí no, no, ellos no han aportado, por eso es una pensión no contributiva. Listo, entonces el producto que tiene este programa es una pensión no contributiva. Pero también te dice a quiénes va dirigido. Te dice que va dirigido a personas con discapacidad severa, que están en situación de pobreza. Este es el programa, como les dije, que tiene el nombre más largo y que su nombre describe ya de por sí su producto o el servicio que entrega y quiénes son los beneficiarios. Bien, algunos conceptos súper rápidos para hablar de este programa. Discapacidad. La discapacidad es una condición que limita nuestras actividades. Va a limitar lo que podemos hacer, cómo podemos desarrollar, la participación que vamos a tener, va a limitarnos la discapacidad. Esta discapacidad puede ser resultados de factores físicos, por ejemplo, tienes un accidente, eh, pierdes las piernas, entonces es un factor físico. Puede ser factores mentales, ¿no? Hay personas que no pueden interactuar, desenvolverse por sus propios medios. Son factores mentales, intelectuales o sensoriales, ¿no? Las personas que no pueden escuchar, no pueden ver, ¿no? Estas discapacidades pueden ser temporales o permanentes. Si tú sufres, por ejemplo, un accidente, por un momento podrías estar en una situación de discapacidad, pero si vas a terapias, si tomas tus medicamentos, posiblemente dentro de un tiempo vayas a recuperarte. Entonces hay discapacidades temporales y también permanentes. En cuanto al impacto, hay discapacidades que son leves y hay discapacidades que son severas. Pero cuando se habla de discapacidad, también se puede referir a un fenómeno que refleja la interacción entre las características que tiene una persona en su cuerpo y las características de la sociedad en la que vive. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo soy? ¿Qué características tengo? ¿Y cómo es la reacción de la sociedad hacia mi persona? Muchas veces no es el mejor, muchas veces hay discriminación, muchas veces se le excluye, muchas veces hay temor, ¿no? Para estas personas que tienen cierto tipo de discapacidad. Una persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias que pueden ser físicas, sensoriales, mentales o intelectuales. Pero aquí nos indica que para considerar personas con discapacidad tiene que ser de carácter permanente. Y esta situación hace de que tenga barreras, de que se presente barreras para poder interrelacionarse con su entorno. Por ejemplo, la persona que está aquí en silla de ruedas, eh, si va a una institución que no ha adecuado su infraestructura para las personas en silla de ruedas, entonces ya se está convirtiendo en una barrera que esa institución no le está brindando la facilidad a esta persona. Entonces, de esa manera se va a ver limitado en poder ejercer sus derechos o se va a sentir excluido, ¿no? Y no va a poder participar, obviamente, en igualdad de oportunidades con otras personas que no tengan discapacidad. Para solucionar este problema hay una PLIT. Esta es la Política Nacional Multisectorial. Esta palabra multisectorial significa que participan diversos sectores para las personas con discapacidad al 2020. Rapidito voy a pasar esta parte porque aquí nos hablan, ¿no? ¿Cuál es el problema que se ha identificado para las personas con discapacidad? En primer lugar, nos dice que hay un limitado acceso a servicios. O sea, si yo soy una persona con discapacidad, no puedo acceder a servicios
no puedo, por ejemplo, me enfermo o quiero estudiar o quiero obtener algún trabajo o no sé, he sufrido tal vez algún hecho y yo quiero hacer la denuncia, entonces tengo limitado acceso a los servicios que me permitan garantizar el ejercicio de mis derechos. Y eso es bastante común, ¿no? O sea, que hay una gran cantidad de instituciones que no cuentan con las características que deberían de tener para atender a las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, las personas invidentes que necesitan un sistema braille, necesitan, por ejemplo, para poder desplazarse en las calles, eh, hay como señalizaciones especiales para personas con discapacidad. O sea, en el mismo camino hay como puntitos que te van indicando, ¿no? En qué lugares estás. Por ejemplo, en los cajeros, ustedes habrán visto, ahí tenemos los números, ¿no? Para poner tu clave, para poner el dinero que quieres retirar. Pero en cada uno de los números hay como puntitos. ¿Para qué es eso? No, no, esto no es un adorno, ¿no? Eso es para una persona que no puede ver y a través de esos puntitos ellos identifican qué números, eso, ¿no? Entonces, eso también se puede implementar o eso en otros lugares hay en las calles. Entonces, la persona ya sabe por dónde desplazarse, la persona ya va a saber que hay un, no sé, un semáforo, hay una avenida grande o que ya está cerca, no sé, a una municipalidad, entre otras, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos estos problemas. Y en Lima, por ejemplo, a pesar de que se supone que las instituciones cuentan con mayor presupuesto, que tienen mayor, no sé, recursos, que tienen personal más capacitado, las personas se sienten, no cuentan, ¿no? Con esa infraestructura necesaria para estas personas. Algunas cosas se han ido adecuando, ¿no? Pero las necesidades que tienen son varias. Muy bien. Ahora, el otro tema que se ha identificado dentro de esta política son los prejuicios y estereotipos en la sociedad. ¿Cómo se ve a una persona con discapacidad, ¿no? En los niños, en las escuelas. Normalmente, eh, hoy en día no existe bastante el tema del bullying, ¿no? Se escucha, se ven en los medios de comunicación bastante ese tema, ¿no? Entonces, un niño que tal vez tenga ciertas discapacidades, ciertas condiciones especiales, va a ser víctima de esa situación. Entonces, esos prejuicios, esos estereotipos también generan una discriminación para las personas con discapacidad. Muy bien, y el último tema es, o la última situación que se presenta, que incrementa esta situación, este problema público, es la precaria institucionalidad pública en materia de discapacidad. Entonces, hace poco se obliga, ¿no? De que las políticas públicas que aprueban los sectores, los ministerios, tengan, por ejemplo, se le llama como políticas transversales. El tema de la interculturalidad, por ejemplo. Si yo voy a dar un servicio a una población amazónica, a una población, no sé, que solamente habla quechua o que solamente habla aymara, entonces ese servicio debe darse con las características de esa población. Esa es una política transsectorial, ¿no? Y el tema de la discapacidad también, ¿no? Últimamente se está considerando en todas las políticas que se está trabajando, ¿no? Que se adecue, ¿no? Las características que tengan estas personas. Muy bien, continuamos. Esto es de la política, entonces, aquí tenemos un poco de datos, de información estadística sobre las personas con discapacidad, por ejemplo, que han sentido vulneración del derecho al ejercicio de la ciudadanía. Un 82% de las personas con discapacidad no pertenecen a ninguna organización, asociación o agrupación vecinal, deportiva o laboral. Imagínense, es muy poco la participación de estas personas. La vulnerabilidad económica. El 21% de las personas con discapacidad
que pertenece a un hogar catalogado como pobre o pobre extremo. ¿Ve? Y aquí tenemos más datos. En el tema de educación, un 13% no tiene ningún nivel educativo. Y solamente poco más de un 1% tiene un posgrado, tiene una maestría o un doctorado. Imagínense la limitante que se constituye en el tema educativo. Un 1% de las personas con discapacidad cuentan con un posgrado. En cuanto al trabajo, un 64% no tiene empleo. Entonces la situación es bastante complicada, la situación es bastante grave para las personas con discapacidad. Y así tenemos más datos. Ven el tema de salud, también ahí tenemos, ¿no? Más información. El tema del acceso a las entidades bancarias, a las oficinas, a los terminales para ir de un departamento, de un distrito, de una provincia a otro, cómo están nuestros terminales, están acondicionados para las personas con discapacidad, las plazas, las plazuelas, los mercados, los paraderos, ¿cómo están? Eso día a día podemos ver, ¿no? Solamente cualquier día que salimos a trabajar, ver, ¿no? Ese paradero en hora punta, donde suben las personas corriendo al transporte público, imagínense si ya para una persona que no tiene ninguna discapacidad, le es difícil, es complicado transportarse, movilizarse entre las 5, 6, 7 de la tarde, imagínense para las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces hay mucho ahí por trabajar por parte de nuestras entidades públicas. Para profundizar un poco más, les voy a dejar este enlace de esta política para que ustedes puedan repasarlo. En realidad aquí tenemos bastante información, es bastante el contenido que se ha desarrollado en esta política. De todas las políticas públicas que he podido revisar, esta es una de las que mayor contenido, mayor trabajo se ha realizado. Ya tenemos más de 400 páginas. Hay bastante para leer entonces, ¿no? Para los que quieren también hay una versión resumida. Lo ponen en Google, versión resumida o versión amigable de esta política. Esto se resume en pocas hojas, ¿no? En realidad trata de que todo lo que estamos viendo aquí en esta política ya se resuma bastante para que sea una lectura más rápida, más amigable. Muy bien, entonces les dejo también este material. Muy bien, a los que les interesa investigar un poco más sobre las personas con discapacidad, también les voy a dejar este estudio o esta publicación del INEI, que es la caracterización de las condiciones de vida, cómo viven las personas con discapacidad. Y me interesa esto porque son pocas las veces que INEI hace este tipo de trabajo, ¿no? Eh, tenemos, ¿no?, la encuesta nacional de hogares, ¿no? Encuestan a los hogares, pero aquí es un trabajo bastante puntual. Te dicen, queremos saber cómo viven las personas con discapacidad, en qué situación se encuentran, el tema de los hogares, el tema de los accesos a servicios. Queremos saber sobre las personas con discapacidad. Entonces, en esta publicación del INEI se tiene esta información. A aquellos que les interesa este tema de las personas con discapacidad, aquí también tenemos bastante material para poder revisar. Muy bien, esto no lo vamos a ver por el tema de tiempo. A mí me interesa bastante, por eso es que les estoy compartiendo. Ahora sí vamos a hablar, habiendo hecho esta introducción, vamos a hablar de en qué consiste este programa. Muy bien, este programa, ya lo sabemos todos, ya es de los programas más conocidos también que tenemos en el país, ¿no? Es un programa social que brinda una pensión no contributiva de 300 soles cada 2 meses a las personas en condición de discapacidad severa. Entonces aquí ya tenemos el primer requisito, discapacidad severa. Cuando hablamos anteriormente y escribimos las discapacidades, había una discapacidad leve, una discapacidad moderada, una discapacidad severa. Este programa va orientado a aquellos que tienen discapacidad severa y que se encuentran en situación de pobreza. Muy bien, luego vamos a ver quién te da ese documento que te acredita que tú tienes una discapacidad severa. ¿Cómo se crea? Como dato, todos los programas sociales, a ver, los programas sociales
los proyectos especiales, los programas sociales u otro tipo de programas, ¿no? Hablemos de manera general. Los programas, ya sea social, ya sea económico, hay programas económicos, ¿no? Fondos económicos, ¿no? Fondo de la pesca, fondo de la agricultura, hay proyectos especiales, proyectos de reconstrucción, entre otros. Todos ellos, programas de manera general y proyectos, se crean mediante decreto supremo. De esa manera se crean. ¿Cómo se crean los programas sociales? Mediante decreto supremo. Hay otro tipo de entidades, ¿no? Como los organismos públicos ejecutores. Por ejemplo, ellos se crean mediante ley. Y hay distintos tipos de cómo se crean, ¿no? Cómo se crean las unidades ejecutoras, cómo se crean las municipalidades, por ejemplo. Cada uno tiene, ¿no? Algunos con ley, otros se crean con decreto supremo, algunos hasta puedes crearlo con resolución ministerial. Por ejemplo, las unidades funcionales puedes crearle con resolución. Es interesante también ese tema de la estructura, ¿no? De las entidades públicas. Muy bien, entonces este programa contigo se crea con un decreto supremo del año 2015. ¿Qué podemos ver entonces? Que este es de los programas más nuevos, más recientes, de toda la gama de programas sociales que tenemos. Hay programas que vienen desde el 80. De los programas más antiguos que tenemos, por ejemplo, de los 80, ¿qué programa persiste hasta hoy en día? Vaso de leche, desde los 80 se viene trabajando, 83, 84. Otro antiguo también, Foncodes, del 92, 93, muchos años, más de 30 años. Juntos también tenía varios años. Contigo es uno de los programas más recientes, si comparamos con los otros, ¿no? Viene recién desde el 2015. Muy bien. Entonces, este programa viene de 2015, inicialmente estaba adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A pesar de que ese entonces ya existía el MIDIS, cuando se creó Contigo, el programa Contigo, pertenecía o estaba adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Normalmente cuando se crea un programa se le da un tiempo de vida. Es interesante revisar la norma de creación porque ahí te dice el periodo de vigencia. Cunamás, Caliwarma, por ejemplo, tienen como 5 años. Cada 5 años se va renovando. En caso del programa Contigo, su periodo de vigencia fue de 15 años. Y revisando así de los otros programas, este es al que se le ha dado mayor tiempo de vida. A otros se le ha dado 5 años nomás, o algunos 6, 7 años, y se dice, ¿no? Después de ese tiempo se le va a hacer una evaluación de impacto para determinar su continuidad. A este programa Contigo entonces le queda todavía hasta el 2030. En el 2030 se va a hacer una evaluación de impacto. Y si vemos, por ejemplo, que no hay resultados positivos, simplemente se puede desaparecer, ¿no? Anulamos este programa, como sucedió con otros programas anteriormente, ¿no? Prona, por ejemplo, desapareció, ¿no? Estuvo vigente durante muchos años, desapareció Prona y después ya se creó Caliwarma, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? De los resultados que se tengan. Entonces, dato aquí para tener en cuenta, Contigo tiene una vigencia de 15 años. Inicialmente comenzó con Tumbes y Ayacucho. Esto me parece un poco llamativo porque los programas sociales, los nacionales en especial, comienzan con Lima Metropolitana. Por ejemplo, Juntos está desarrollando una intervención como un piloto, ¿no? Un piloto para los alumnos que terminan con buenas notas la educación secundaria, tercer grado, quinto grado de secundaria, eh, como un piloto, les da un dinero adicional. Si funciona, en algunos distritos se han priorizado, si funciona, eso se va a desagregar en todo el país. Para las ollas comunes también tenemos un programa que se está desarrollando aquí, solamente en Lima Metropolitana, que es el financiamiento que se les está dando, ¿no? Para que las que son socias, las que pertenecen a las ollas comunes, a los comedores populares, se les está financiando para que puedan iniciar sus propios negocios, cocinas a gas, máquinas de coser, los carritos, no sé, entre otros así pequeños equipos para que puedan destinar para su emprendimiento. Si funciona en Lima, en algunos distritos, 3 distritos creo que se están priorizando, si funciona, hay buenos resultados aquí en ese piloto, luego se va a masificar, ¿no?
al final de este programa les voy a comentar también otra intervención que se está comenzando con Lima y Callao y de manera progresiva se va a ir a Piura, a La Libertad, pero ya en los siguientes años. Entonces, normalmente los programas pilotos comenzamos con lo que está más cerca, que sería Lima, ¿no? Porque este es un programa que está en Lima, es un programa nacional, tiene sus unidades territoriales obviamente, pero es un programa nacional, es un programa centralizado. Pero lo que me parece interesante es que no se comienza con Lima, sino que se comienza con Tumbes y Ayacucho. Es una particularidad que tiene este programa. Fueron sus primeros pilotos, los primeros departamentos donde se intervino. Continuamos en el 2017 hasta el MIDIS, ¿no? Comienza en el Ministerio de la Mujer, el MIMP, luego pasa al MIDIS el 17. ¿Qué funciones tiene? En primer lugar, tiene que ser una evaluación de las solicitudes que van a llegar solicitando una pensión no contributiva, entonces este programa en primer lugar va a evaluar esas solicitudes. Luego también va a informar a las entidades públicas y también a las entidades privadas. No, va a solicitar información, va a solicitar información. ¿Y por qué? Porque yo puedo enviar mi documentación y decir, mira, ya tú me pides que no, que tenga que sea una persona con discapacidad severa. Muy bien. Y también me pides que no tenga ninguna otra pensión, ¿no? Ya, entonces, ¿de dónde puedo sacar esa información? Que esa persona efectivamente no está recibiendo ninguna pensión. Esa información podemos pedir a la SBS. Ellos tienen la data, no tienen la información. O si es que no tenemos ahí, no podemos conseguir, podemos pedir, ¿no? A la ONP, podemos pedir a Salud, podemos pedir a las empresas privadas, ¿no? Para que nos faciliten esa información de que no tiene esa pensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra función, hacer un tema de articulación, de compartir información, interoperabilidad lo llaman, de compartir información con otras entidades públicas. Una vez que se haga la verificación de que efectivamente cumple con todos los requisitos, entonces tenemos que aprobar la relación de los beneficiarios. Y esta relación de los beneficiarios eh, se tiene que hacer con un acto resolutivo. En este caso es una resolución directoral. Aquí tenemos un ejemplo que se aprueba un padrón. Y aquí está, ¿ven? Mira, vamos a ver. Vamos a adelantarnos un poquito. Aquí se está aprobando varias cosas a la vez. Se está aprobando los que han sido suspendidos, luego vamos a comentar en qué caso se suspende, los que han sido desafiliados, los que han sido autorizados, o sea, los autorizados, ¿quiénes son? Por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad severa que no me puedo movilizar. Ya, pues yo no voy a poder ir al banco, ¿no? Entonces, ¿quién me va a cobrar? Mi papá, mamá, mi cuidador, mi hermano, alguien, ¿no? El que me cuida, ¿no? Entonces, aquí está la relación de esas personas que han sido autorizadas para que puedan cobrar. Y aquí está el padrón de los que se les va a dar esa pensión. Entonces, vamos a hacerle un poco de zoom. Y aquí voy a hacer un comentario a la información que les voy a mostrar. Esta es la relación de usuarios activos del programa a, a inicios de año. ¿Qué podemos ver? El departamento, la provincia, distrito y los nombres. Por ejemplo, aquí tenemos a Lucina Aquintuy Chamic. Aramango, en Bagua, Amazonas, es una continuadora. Nance Violeta Alarcón Vargas es nueva. Me pertenece a Bagua, ¿no? Y aquí tenemos toda la relación a nivel nacional. Mira, imagínense cuántas hojas tiene, más de 2000. Aquí están todos los beneficiarios. Ahí vamos a irnos hasta el último, ¿ya? Para ver cuánto había en ese momento. Esto es de inicios de año. A ver, listo, aquí tenemos. Se tenía, a ver, bajemos un poco más. Aquí está. El último es 139.861 beneficiarios. Pero mira, aquí estamos viendo que se publica el nombre del beneficiario. Y normalmente por un tema de seguridad de la información, eh, no se debería de publicar los nombres ni los DNIs, ¿no? Esto es una información personal.
Entonces, creo que aquí no se debería de publicar. Esta información creo que debería ser, acá mira, por ejemplo, aquí vemos iniciales, estos son menores de edad. Algo por ahí debería ponerse aquí, ¿no? Las iniciales al menos. Para evitar, ¿no? Tal vez, no sé, a veces con tanta delincuencia que se ha incrementado, como que expones, ¿no? Estás poniendo el nombre de quién está recibiendo, entonces la fecha que vas a cobrar, puedes tener tal vez algún problema, ¿no? Muy bien, entonces esta es la otra función que tiene, aprobar la relación de beneficiarios. Eh, la otra función ya es un tema de la operatividad. Ya, yo voy a dar esa pensión, muy bien, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Solo voy a poder trabajar? ¿Voy a necesitar afiliar? ¿Voy a necesitar verificar algunas cosas? ¿Solo lo voy a poder hacer? No, necesito la participación, necesito el apoyo, necesito un trabajo articulado con otras entidades, tanto públicas como privadas. Esa es otra función, entonces, el tema de la articulación. Otra función es ya una vez que se haga o que se dé la pensión, tenemos que hacer un seguimiento, un monitoreo. Si ese recurso, ese dinero se está destinando para la persona, para el beneficiario, o le están dando otro uso, se lo están gastando en otra cosa. Entonces necesitamos un tema de monitoreo de la entrega de esa pensión. Y finalmente, tenemos el CONADIS, ¿no? El Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Este CONADIS tiene un registro, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que te da su carnet y ese carnet te da ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, si tú te presentas a una convocatoria, con ese carnet tú vas a obtener, si no me equivoco, un 10, un 15% adicional sobre el total de puntaje que has obtenido. Ese carnet te permite de que, por ejemplo, aquí en Lima, tú quieres desplazarte en el metropolitano, puedas ingresar sin pagar, ¿no? Sin tener que recargar tu tarjeta y hacer el pago. Entonces, tú llegas a un lugar, tienes tu movilidad, hay un sitio especial para ti, que otros no se pueden estacionar. Muy bien, entonces, si contigo, si contigo tiene la base de datos de más de casi 140.000 de 140.000 personas con discapacidad, entonces, ¿para qué ellos tendrían que solicitar a CONADI su carnet con discapacidad? Porque ya el filtro lo ha hecho contigo. El programa contigo ya ha hecho el filtro, ha consultado la información de otras entidades, ha hecho la verificación. Efectivamente, son personas con discapacidad severa, no tienen una pensión. Entonces, eh, en vez de que decirle que él tramite ante Conadis su inscripción, contigo teniendo la relación y todos los datos, puede solicitar la inscripción de sus beneficiarios en este registro nacional de las personas con discapacidad. Eso es, creo que lo que se debe de hacer, ¿no? Si ya tenemos la información. ¿Para qué estar pidiendo de que se haga otro trámite? Ellos mismos pueden solicitar para sus afiliados. Muy bien, esas son sus funciones. Un poco de reseña histórica. Mencionamos que comienza el 2015 con las regiones de Tumbes y Ayacucho. Sus beneficiarios inicialmente eran muy poquitos, 411. En el segundo año, 2016, se incorporan más departamentos como Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Pasco y Huancavelica, llegando a 4.000, más de 4.000 usuarios. El 2017 se dispara, llegan a 14.000 usuarios y se incrementa ahí a varios lugares, a otros departamentos como Lambayeque, La Libertad, Piura, Puno y Ancash. En ese año, dicho sea de paso, forma ya o pasa a pertenecer, pasa a adscribirse al MIDIS. El 18 se agregan los departamentos que están faltando todavía, como es Arequipa, Callao, Cusco, Junín, Lima, Moquegua y San Martín, llegando a 19.000 usuarios. El 19 se, se llega ya a todo el país. Llegamos a todo el país. Los que estaban faltando era Madre de Dios, Ucayali, Ica y Tacna. Se tiene entonces casi 40.000 usuarios. El 2020 ya se llegó a nivel nacional, el 2020 pasa la pandemia, aquí se llegó al cierre del 2020 a 74.000. Hoy que estamos 2024, vimos que ya estamos cerca a los 140.000 beneficiarios. Y eso obviamente va a seguir
incrementándose, ¿no? Más a los siguientes años. Eh, Aquí tenemos dato más actualizado. Al corte de abril de este año, tenemos 142 beneficiarios. Y aquí podemos ver, ¿no? Mira cómo ha ido su crecimiento. Ha tenido un crecimiento exponencial. ¿Ve? Se ha incrementado una gran cantidad sus usuarios. Vamos a ver ahora sus procesos. ¿Qué procesos tiene este programa con? El primer proceso es la afiliación, ya entendemos de qué trata, igual vamos a comentarlo. La desafiliación sería lo opuesto. La autorización de cobro para personas que no puedan movilizarse y otros tienen que hacerle ese cobro. La renovación de autorización de cobro, porque esa autorización no es permanente, ¿no? Y el último proceso es la revocatoria de la autorización de cobro. Vamos a mencionar cada uno de ellos entonces. Primer paso o el primer proceso es el de afiliación. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el primer requisito? Tener tu certificado de discapacidad severa. ¿Quién te lo da? ¿Quién te da ese certificado? Te lo da un establecimiento de salud. Puede ser un hospital, puede ser, no sé, del MINSA, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de Salud, INPE, las municipalidades, algunos tienen establecimientos de salud, pueden ser hasta privados. Obviamente para eso necesitan una autorización del Ministerio de Salud. Queremos ver, quiero saber cuáles son esos establecimientos. Aquí les voy a dejar también este material. Esta actualización está a junio del 2023, hasta donde he revisado al día de hoy. Esta es la última actualización eh, de los establecimientos autorizados. Por ejemplo, si yo fuera vamos a tratar de acá hacer un filtro súper rápido. Si yo fuera de Ancash, muy bien, selecciono Ancash. Una provincia seleccionemos. Una provincia, a ver, Carhuaz, por ejemplo. Yo soy de Carhuaz, listo, muy bien. En Carhuaz, ¿qué establecimientos están autorizados para darte ese certificado de discapacidad? Tenemos 4 en Carhuaz. Puede ser el establecimiento Yungar, Acopampa, el Centro de Salud Marcaná y el Centro de Salud Mental Carhuaz. En cualquiera de ellos, yo puedo ir y me van a dar mi certificado de discapacidad severa. Yo quiero saber qué tienen que tener en consideración, cómo es que se hace eso. El MINSA tiene su norma técnica. Aquí también les voy a dejar para que puedan repasar. Esta es la norma técnica de salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Entonces, tú quieres conocer un poquito cuáles son los criterios. Por ejemplo, hay uno de ellos donde indica que si es evidente la discapacidad, pues no les va a estar haciendo una evaluación a detalle, no es evidente, o sea, que esa persona tiene una discapacidad, entonces es mucho más rápido. Y así hay una serie de criterios, podemos decir, ¿no? Bajo los cuales el médico va a hacer esa evaluación. Primer requisito, entonces, tu certificado de discapacidad severa. Siguiente requisito, no percibir ningún ingreso o pensión, ya sea público, ya sea privado. Y dijimos, ¿no? Que para eso este programa va a pedir información a otras entidades. Siguiente paso, o siguiente requisito, perdón. El primer requisito, tu certificado. Segundo, no recibir pensión o ingresos. Tercero, aquí sí vas a necesitar tu clasificación socioeconómica que te dé el tipo de situación de pobreza o pobreza extrema. Estos son los 3 requisitos que se deben cumplir. El siguiente ya es más de formatos, ¿no? Tienes que registrar un formato, el PC1000. Aquí tenemos este formato, información básica, no es muy complicada en realidad. Este formato lo podemos utilizar para afiliarte, para reincorporarte o para autorizar cobro a otra persona. Tiene varios usos este formato. Le puedes presentar tu documento en la mesa de partes virtual que tiene el programa, en la sede central que tiene el programa en Lima, o en las oficinas de atención a las personas con discapacidad, ¿no? La SOMAPET que están en las municipalidades. Ese es el primer proceso. El otro proceso es el de desafiliación, o sea que ya dejas de pertenecer a este programa. ¿En qué casos? Cuando
no cumplas. O sea, cuando uno de estos tres requisitos que te pedía, ya no puedas cumplirlo. Ejemplo, si ya comienzas, estabas tramitando tu pensión, sufriste un accidente, eres una persona con discapacidad severa, vas a tu empresa y le pides que te dé tu pensión por discapacidad, la empresa se niega, tú le haces un juicio, pero como el juicio toma tiempo, no sé, pongamos un año, ¿no? Un año. Y en ese año tú tramitas tu pensión ante el programa contigo, te da tu pensión, pero después de un año, la empresa donde has trabajado te empieza a dar tu pensión. Ya empiezas, ya entonces no estás cumpliendo el primer requisito. No, perdón, el segundo requisito que habla de la pensión. Ahí entonces ya pierdes, ¿no? Cuando pasas de discapacidad severa a discapacidad moderada, cuando cambia tu clasificación socioeconómica. ¿Cuándo más se desafilian? Es cuando falleces, ¿no? Falleces y ya no puede cobrar a otras personas. Aunque con esos filtros hay ciertos inconvenientes, ¿no? Hemos escuchado las noticias de que las personas fallecen y después reviven, ¿no? Esto se solicita de manera online o presencial en los mismos lugares que hemos indicado, mesa de partes virtual, la sede central del programa Contigo o en las oficinas de la OMAPET. Para el proceso de desafiliación hay un formato, que es esto de aquí, formato de 3000, también es bastante sencillo, ¿eh? Información básica te pido. Continuamos, ¿qué más tenemos? Que se desafilian porque no cumplen los requisitos en la mayoría, ¿eh? No cumplen el primer requisito, el segundo requisito, el tercer requisito, son fallecidos o hay una renuncia voluntaria que es en realidad bastante mínimo. El tercer proceso de autorización de cobro. Esto está dirigido o está orientado a las personas que por sus propios medios no van a poder cobrar, ¿no? Entonces, si tú eres un beneficiario mayor de edad que puede manifestar su voluntad, entonces tú puedes ir, ¿no? Tú puedes ir a cobrar, pero si no puedes hacerlo, tú puedes designar un representante. Pero como tú puedes manifestar tu voluntad, entonces tú puedes emitir, ¿no? Tú puedes ir y tramitar ante un notario o ante un juez de paz, ¿no? Para que esa persona o autorizar a esa persona de que pueda hacer el cobro. En caso de que sea un beneficiario mayor de edad que no puede manifestar voluntad, que no habla, o que no se no escucha, entonces no hay forma, ahí sí se necesita, ¿no? Que el programa le autorice. Y esa autorización, dijimos, es con esa resolución donde sale la lista de todos los que están siendo autorizados. Hay ciertas limitaciones, ¿no? Mira, puede ser una persona que es familiar directo hasta el tercer grado de consanguinidad y que vive con el beneficiario. Tiene que ser alguien que se encarga de los cuidados de esta persona, ¿no? No necesariamente puede ser una familia, sino puede ser alguien que viva con la persona y que se encargue de los cuidados constantes de esa persona con discapacidad. Esta autorización de cobro también se da en caso de los niños no menores de edad. Ahí en este caso va a ser quien ejerce la patria potestad del niño. Muy bien. Esta es, bueno, es la misma información, esta autorización de cobro que se le da a una tercera persona en caso de que el usuario no manifieste su voluntad, o sea, menor de edad. Muy bien, ahora vamos a pasar al cuarto proceso, que es el proceso de renovación de autorización de cobro. No es permanente esta autorización que se le daba en el proceso número 3. Sin embargo, la renovación es automática. Anteriormente, hace 2 años atrás, tú si querías renovar la autorización tenías que hacer nuevamente el trámite. Imagínate hacer nuevamente el trámite por una persona con discapacidad, es tedioso, ¿no? Y menos mal que ya el año pasado actualizaron y hoy en día la renovación de la autorización de cobro para un tercero se realiza de manera automática. Pero para que se pueda realizar de manera automática, el programa ya no se le encarga al beneficiario, sino que ahora el programa ya asume eso, asume ese trámite. Entonces, ¿qué tiene que hacer el programa? Con 2 meses de anticipación, tiene que verificar lo siguiente. En primer lugar, que el beneficiario esté vivo. Es lo más básico, ¿no? Que esté vivo el usuario. Lo siguiente,
de que la persona a quien tú estás autorizando, claro, quien está siendo autorizado, que forme parte del hogar, ¿no? ¿Dónde tenemos esa lista, esa relación? Tenemos en el Padrón General de Hogares. Y una vez que cobre, esa persona no se puede retirar, tiene que seguir ahí, viviendo cuidando básicamente, ¿no? Cuidando a esta persona con discapacidad. El quinto proceso es la revocatoria de autorización de cobro. ¿En qué situaciones se va a dar? Por ejemplo, que la persona que está realizando el cobro se lo está gastando en otras cosas que no corresponden. O que no se encargue de sus cuidados, que no viva como persona, ¿no? Que vive en otro lugar. O que fallezca la persona a quien se le ha autorizado. O que cuando, por ejemplo, la persona que era menor de edad y el que ejercía la patria potestad cobraba, pero ya es mayor de edad, ya puede él mismo quiere hacer el cobro de su pensión, muy bien, ahí también puede solicitar un proceso, puede solicitar la revocatoria de la autorización de cobro. Y en último caso es cuando la persona que había sido autorizado es sentenciada, está en la cárcel. Entonces ahí también se revoca la autorización de cobro. Para eso hay formatos. En realidad todos estos trámites son con formatos que no son nada complejo. En este caso es el formato RA 2000, donde presentamos los documentos en los lugares que hemos mencionado, mesa de partes, OMAPET o la sede central del programa. Hay un plazo en el cual se tiene que resolver, que son 120 días hábiles. En realidad yo considero que es demasiado, ¿no? O sea, son hábiles. 120 días, ¿cuántos son? 4 meses, pero si hablamos de hábiles, solamente se cuenta de lunes a viernes, no se cuentan los feriados, fácilmente se extiende a más de 5 meses. Imagínate, más de 5 meses para que se haga este proceso de revocatoria de autorización de cobro. Yo creo que es demasiado, ¿no? Debería de reducirse este plazo. Muy bien. Y no solamente da un tema de la parte monetaria, ¿no? La parte de la pensión, también tiene como una intervención no monetaria, podemos decir, que es la gestión del acompañamiento. El acompañamiento al usuario, o sea, quien está recibiendo, pues a ellos tienes que enseñarle, ¿no? Cuáles son sus derechos, tienes que estar ahí pendiente del tema de salud, de educación, de protección, de la autonomía que él puede tener. También se hace un acompañamiento al entorno, ¿no? A la familia, a los hermanos, a los padres, ¿no? Va dirigido a ellos, ¿no? Básicamente es cuando la persona con discapacidad no puede manifestar voluntad, ¿no? Y finalmente también se tiene que hacer un acompañamiento a la comunidad, al entorno, al vecindario, a las autoridades que se tiene dentro del distrito, dentro de la comunidad. Son como intervenciones que se ha desarrollado, por ejemplo, aquí tenemos Aliados Contigo. ¿Esto por qué se trabaja? Porque Contigo no va a poder realizar solo o como entidad, no va a poder hacerse cargo de todo, ¿no? Necesita trabajar de manera articulada. Ya hemos mencionado varias veces a la OMAPET, que pertenece a la municipalidad, pero también puedo necesitar de empresas privadas. ¿En qué caso? Pongamos un ejemplo de que se necesitaría una empresa privada. Durante la pandemia no se podía, o era complicado hacer las colas porque había riesgo de contagio. ¿Qué se hizo entonces? Pues se contrató a estas empresas, ustedes habrán visto, Hermes, Prosegur, que llevan dinero, ¿no? Entonces, a través de estas empresas transportadoras de dinero, es que se le llevaba la pensión, ¿no? A estas personas con discapacidad. Lo mismo se hizo con los adultos mayores, ¿no? Para eso necesitas, pues, suscribir un convenio, ¿no? Con estas empresas, posiblemente un pago de por medio, o con otras entidades, ¿no? Con el Banco de la Nación, por ejemplo, hay un programa, habrán escuchado, también creo que forma parte del diplomado, las plataformas de acción itinerante, el programa País, plataformas de acción social, de inclusión social, programa de acción de inclusión social, programa País, que tiene sus PIAs y los tambos. Por intermedio de esas plataformas también es que se le daba, ¿no? Se le trataba de acercar la pensión a estas personas. Muy bien, entonces
La idea con este programa de Aliados Contigo es trabajar de manera articulada con otras entidades, tanto del sector público como del sector privado. A nivel de gobiernos locales, nuestros aliados estratégicos es la Gerencia de Desarrollo Social, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, la famosa OMAPED, la ULE, ¿no? La Local de Empadronamiento también, porque el CISPO es ante ellos que se tramita. También tenemos el CIAM, el Centro Integral del Adulto Mayor. Tenemos una Defensoría del Niño y del Adolescente. Por ejemplo, los niños que tienen discapacidad y que sufren maltrato, en la de MUNA pueden ir a hacer su denuncia. En caso de los gobiernos regionales, también tenemos a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, tenemos a la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad. Durante la pandemia se trabajó Contigo Te Escucha, ya que no había posibilidad de desplazamiento, entonces a través de una videollamada eh, se hacía ese acompañamiento, ese seguimiento, brindarle ese apoyo psicológico tal vez a través de la modalidad virtual. El tema de la inclusión productiva se está trabajando con otro programa que es FONCODES, a través del cual a las familias de las personas con discapacidad se da priorización para que puedan desarrollar ciertas iniciativas que puedan tener, ¿no? De esa manera también se busca una alianza con este otro programa. Nuestro aliado que tenemos en el gobierno regional es la EDIS, a nivel de gobierno regional, que su intervención es dentro de todo el territorio. Por ejemplo, si es que se quiere aprobar una política regional de inclusión de las personas con discapacidad o de elaborar un plan regional orientado a las personas con discapacidad, se trabaja a través de esta oficina. En caso de las municipalidades, tenemos a las que hemos comentado. En realidad las OMAPED sí tienen una serie de funciones y acá les estamos dejando detallados para que ustedes ya cuando tengan el material puedan verlo a detalle. Mira, las OMAPED pueden desarrollar intervenciones en salud, en alianza con los establecimientos, con la DIRESA, con salud, con CONADIS, pueden hacer talleres de prevención de la discapacidad, programas de rehabilitación. En el tema de educación pueden llegar a los profesores, pueden ir ahí y socializar cuáles son los derechos que tienen estas personas. En el tema de capacidad de promoción del empleo también hay una serie de intervenciones de sensibilización, accesibilidad urbanística y electrónica. ¿Quién hace la supervisión a que las entidades públicas y privadas cuenten con, por ejemplo, una rampa para el acceso a las personas que están en silla de ruedas? ¿A quién le corresponde hacer esa supervisión? A las municipalidades. Entonces, las municipalidades tienen múltiples funciones. El tema de la participación ciudadana, ¿no? Que esté orientado a las personas con discapacidad. El tema de empadronar y registrar, por ejemplo, a las organizaciones sociales que representan a las personas con discapacidad, a las empresas que comercializan eh, productos, insumos, equipos para las personas con discapacidad. La municipalidad tiene que tener una relación, un padrón. A las personas que han sido sancionadas por incumplimiento de las normas que establece la ley de las personas con discapacidad, las directivas o los decretos, o en este caso las ordenanzas que ha emitido la municipalidad. ¿Quién debe de llevar ese registro? La municipalidad. En el tema de discapacidad, la municipalidad tiene múltiples funciones. Con esto voy a ir cerrando, es lo que les comentaba. Las personas con discapacidad, esto va orientado, esto se llama, no es propio del programa, en realidad esto pertenece al CONADIS, que tiene que ver también con las personas con discapacidad. Este programa se llama Emprendimientos CONADIS. Va dirigido a las personas con discapacidad, a los que desean participar. Acá les dejo los lineamientos. Aquí están los lineamientos. Es cortito en realidad. Entonces, esto va dirigido a las personas con discapacidad o a sus familias que quieren desarrollar emprendimientos. Te financia. Eso es lo bueno, ¿no? Mira, te financia. Por ejemplo, lamentablemente se está comenzando como pilotos en Lima Metropolitana y Callao, pero para los siguientes años se está programando el resto del país. Si tú tienes, por ejemplo, un emprendimiento, tienes una iniciativa de negocio por formalizar, te puede dar hasta 5.000. ¿Ves? Ya te da un capital, o sea, no es mucho, pero ya tienes para comenzar.
Si tú ya tienes un negocio formalizado, te puede dar hasta 7.000 soles. Entonces les recomiendo que puedan leer, o sea, los que tienen tal vez algún amigo, conocido, que sea persona con discapacidad o representa alguna organización o ellos mismos quieren participar. eh, Aquí está. Para este año 2024 se va a considerar Piura. Para el 2025 se va a agregar, bueno, Piura, no se está agregando más. Para el 26, Arequipa. Para el 27, bueno, sigue Arequipa. Para el 28, nuevamente Arequipa. Bueno, no es mucho, no sé, se están priorizando. Son como pilotos. Si ven que funcionan, posiblemente vayan a extenderlo también al resto del país. Muy bien, entonces, esto es algo positivo, ¿no? O sea, no es solamente darle una pensión y que dependan de eso, ¿no? Sino que la propia familia pueda generar ingresos, de que si esta persona está todavía en la capacidad tal vez de realizar algún pequeño emprendimiento, pueda hacer. Y qué mejor que el Estado te financie. Y a través de este decreto legislativo es nuevo, en realidad, esto es del 2023, el año pasado, este decreto legislativo. Dentro del paquete de decretos legislativos que salió, ahí tenemos este decreto que está dando este apoyo a las personas con discapacidad. Eh, Lecturas, les estoy dejando aquí una propuesta que se ha presentado para relacionado con el tema de innovación, ¿no? Del programa Contigo. Este es el laboratorio de innovación pública que tiene el MIDIS, que ha desarrollado para varios programas. Esto de acá está dirigido para el programa Contigo. Para los que les interesa, aquí les estamos dando este material para que puedan repasar un poco más sobre qué propuestas se ha desarrollado, se está planteando para mejorar la intervención de este programa. Y finalizamos con las lecturas. A ver, vamos a ver, aquí tenemos una serie de lecturas para que puedan profundizar. Necesidades y posibles soluciones del programa Contigo, cobertura del programa Contigo. Ahí vamos a ver solamente como la portada. Esta lectura les estoy compartiendo. El tema del INEI que les comenté sobre cómo viven las personas con discapacidad. Ha hecho un estudio el INEI. Esto también es una lectura a la política. ¿Qué más tenemos aquí? Este de aquí, esta lectura voy a mostrarles. A ver, aquí tenemos del CONADIS. A ver, vamos a ver. Esta es la política nacional de las personas con discapacidad. Aquí está lo que les decía. Si no quieren leer la versión extendida, más de 400 páginas, tenemos un resumen ejecutivo de 27 páginas. Entonces es mucho más rápido y amigable esta lectura.